Carlin, ¿estás segura de que quieres interrumpir el embarazo? Carlin apretó con fuerza el informe médico en sus manos y asintió con firmeza. Sí, estoy segura. El médico soltó un suspiro lleno de pesar, pero no intentó persuadirla. De acuerdo, el mejor periodo para la intervención es entre los 35 y 55 días de gestación, teniendo en cuenta tu estado físico. Ya te he reservado una cita dentro de 10 días. Gracias. Carlin se sentó en el pasillo del hospital, acarició su vientre y compró un billete de avión para regresar a su ciudad natal en 10 días. Mientras tanto, en la televisión se transmitía en directo la presentación de un nuevo producto del grupo Changwon desde que salió a bolsa. Además de la calidad impecable de sus productos, la vida sentimental del presidente de la compañía, Derek, también había despertado gran atención. Derek era atractivo, inteligente y dueño de una enorme fortuna. A ojos del público, representaba al hombre romántico ideal. El primer producto de inteligencia de voz de Changwon se llamaba Carlin. Derek adoraba tanto a su esposa que hasta el mundo entero bromeaba con ello. El producto, de hecho, se ganó el favor de muchas consumidoras. En una entrevista a pie de calle, una mujer confesó: la verdad, no entiendo nada de este nuevo modelo de teléfono, pero espero que, si mi marido lo compra, pueda tratarme con tanto cariño como Derek trata a su esposa. El periodista transmitió el comentario a Derek. Él, entre risas, respondió: todos saben que soy un fanático de consentir a mi esposa. Si algún día mi mujer y yo tenemos un hijo, ¿creen que me convertiré en un esclavo de los niños? Ante las cámaras, Derek reflexionó unos segundos y luego sonrió con calma. Espero con ilusión ese día, pero todo dependerá de la voluntad de mi esposa. Más que ser esclavo de un hijo, me gustaría que el título que me acompañe siga siendo el de fanático de consentir a mi esposa. El público estalló en una carcajada amable. En ese instante, el teléfono de Carlin vibró. Era un mensaje de su mejor amiga. Sumo había escrito más de 10 mensajes seguidos, todos con gran emoción. Tienes que controlar a Derek, si no hay otra, apúrense a tener un bebé, porque hoy casi deja calvo al mío de tanto acariciarlo. En serio, Carlin, te envidio mucho. Hace falta haber acumulado 8 vidas de buena suerte para encontrar un marido así. Carlin leyó los mensajes y esbozó una sonrisa irónica. En cierto modo, sí, había tenido suerte. Desde pequeña había crecido viendo a sus padres vivir un matrimonio lleno de amor. Incluso después de décadas, seguían tan unidos como al principio, pero eso también hizo que su propio camino en el amor resultara más difícil. Al haber visto una relación tan hermosa, se volvió muy exigente con su pareja. Casi a los 26 años, aún estaba soltera, hasta que conoció a Derek. Era como si en su interior llevara programado un único objetivo: amar a Carlin con todo su ser, desde los detalles más pequeños, como la comida o el descanso, hasta las decisiones más importantes. Todo lo hacía tomando en cuenta su opinión antes que nada. Derek incluso llevaba una libreta de notas. Carlin no come pescado, ni cebolla, ni ajo ni jengibre, le gustan las cerezas. Se levanta de mal humor. Uno de sus amigos, intrigado, le preguntó: con tantos requisitos, ¿no te resulta agobiante? Derek contestó con sencillez: ¿no te parece adorable? El amigo se quedó sin palabras. Carlin, sin embargo, siempre se mostró reservada, hasta que, en un viaje, se encontraron con un deslizamiento de tierra. Grandes rocas cayeron del acantilado y aplastaron la cabina del coche. En aquel instante, Derek no dudó, la protegió con su cuerpo y él terminó en la UCI con 3 avisos de estado crítico. Y como no llamarlo amor verdadero, cuando alguien arriesga hasta su propia vida por ti. Fue en ese momento cuando Carlin, por fin, abrió su corazón. El día de la boda, Derek lloró como un niño mientras, con manos temblorosas, colocaba el anillo en el dedo anular de Carlin. Con solemnidad, juró: yo, Derek, amaré a Carlin toda mi vida, seré leal a ti, y si rompo este juramento, que no tenga un final digno. Carlin susurró: espero que ese día nunca llegue. Derek, soy una persona que, cuando ama, lo hace con todo, pero si alguna vez me traicionan, jamás miro atrás. Derek la amaba con locura, y ella, naturalmente, también lo amaba a él, pero ahora, esa felicidad se había hecho añicos frente a la realidad. Hacía apenas 2 semanas, Carlin descubrió que Derek se veía con otra mujer en un hotel. Según los registros, llevaban al menos medio año encontrándose, con una frecuencia de 2 veces por semana. En ese instante,
Las promesas se convirtieron en bofetadas contra su rostro. Carlin acarició su vientre a un plano, firmó los papeles de divorcio y los metió en un sobre. Ella siempre cumplía su palabra. Una vez traicionada, jamás volvería atrás. Media hora después, Derek llegó a casa jadeando. Todavía sudoroso tras haber estado en la presentación, la rodeó con cuidado y le preguntó en voz baja. Amor, la empleada me dijo que estás embarazada. ¿Es cierto que vamos a tener un bebé? Carlin contuvo el nudo en la garganta y asintió lentamente. Sí, y en silencio añadió para sí misma, pero pronto lo perderé, y después ya no habrá otra oportunidad. Derek no sospechaba nada, estaba tan feliz que no sabía qué hacer. Cuando reaccionó, llamó enseguida a su secretaria. Este mes, el bono se duplica para todos. Después, se apresuró a contarle la noticia a sus amigos, recibiendo felicitaciones y hasta un poco de envidia. Carlin curvó apenas los labios y le entregó el sobre cerrado. Aquí tienes otro regalo. Derek hizo ademán de abrirlo, pero ella lo detuvo. Dentro de 10 días lo abrirás, ahora no es el momento. Él enseguida lo anotó en su libreta de recordatorios, luego le dio un beso en los labios y, emocionado, murmuró, soy el hombre más feliz del mundo. Carlin solo respondió con una sonrisa silenciosa. A la mañana siguiente, Derek canceló todos los asuntos de la empresa y llevó personalmente a Carlin al hospital privado financiado por el grupo Fu para hacerse una revisión. Cuando obtuvo de nuevo el resultado confirmado, se inclinó emocionado sobre el vientre de Carlin. La empleada que los acompañaba le recordó, señor Derek, en esta etapa aún no se puede escuchar ningún movimiento del bebé. Derek, obstinado, respondió con una sonrisa boba, claro que sí, yo lo escucho. La empleada se tapó la boca para reír en silencio. Después, Derek comenzó a interrogar al médico sobre los cuidados necesarios en las primeras semanas de embarazo. A pesar de ser el presidente de una empresa cotizada, sacó su teléfono y fue anotando punto por punto en la aplicación de notas, como si no estuviera tranquilo hasta dejarlo todo registrado. Cuando escuchó que las náuseas podían provocar que la mujer embarazada no pudiera comer y vomitara con frecuencia, los ojos de Derek se enrojecieron. Abrazó a Carlin y, con la voz quebrada, le dijo, amor, cuánto sufres por esto. Si los hombres pudiéramos quedar embarazados, ojalá fuera yo el que lo llevara. Deseo con todo mi corazón tener un hijo contigo, pero no quiero que tú padezcas. Carlin acarició suavemente el cabello de Derek, contuvo las lágrimas que amenazaban con desbordarse y también el grito silencioso en lo más profundo de su alma. ¿Por qué, si de verdad me amas tanto, por qué tuviste que traicionarme? Tan difícil es ser fiel a una sola persona para toda la vida. Derek no sabía nada de aquello. Su teléfono vibraba sin parar. Las llamadas de su secretaria eran insistentes. Después de todo, siendo presidente de una compañía cotizada, cancelar toda una mañana de agenda significaba que la tarde sería aún más cargada. Aún así, no se quedó tranquilo y llevó a Carlin a la oficina, hizo ajustar la climatización a la temperatura más cómoda, mandó preparar los aperitivos que a Carlin le gustaban y asignó a otra secretaria para atenderla. Solo entonces se sintió lo bastante seguro para entrar en su reunión. Antes de marcharse, Derek se inclinó sobre su hombro como un perro grande y cariñoso, frotándose y diciendo con melancolía, ay, cómo me gustaría quedarme siempre a tu lado y no separarme nunca. ¿Por qué tengo que trabajar tanto? Derek jamás ocultaba su afecto en público. Muchas empleadas lo miraban a escondidas y cuchicheaban, comentarios que alcanzaban los oídos de Carlin. Ojalá yo tuviera la suerte de Carlin. ¿Quién diría que Derek, que normalmente ni mira a otras mujeres, puede ser tan tierno con su esposa? Y Carlin no se queda atrás, es guapa y además se graduó en una universidad de prestigio. Nosotras simplemente no tenemos esa suerte. En medio de los murmullos, se escuchó un resoplido frío. Una mujer de rostro seductor y figura esbelta, vestida de marca, dejó caer con arrogancia un bolso de lujo sobre la mesa. Con desdén, dijo, ¿y eso qué tiene de envidiable? Las demás, al reconocerla, enseguida reaccionaron. Claro, claro, Noemi, tu marido también te consiente mucho. Todos saben que tu esposo acaba de regalarte un Maybach. ¡Qué coche tan impresionante! Ay, Noemi, de verdad que tienes suerte. Incluso dicen que piensa comprarte una villa. La secretaria, notando que Carlin miraba fijamente a Noemi, le susurró para tranquilizarla. Ella también es secretaria de Derek, por lo que se dice, su marido es socio de la empresa. Seguramente está aquí solo para pasar el rato, no le des importancia. Carlin soltó una sonrisa helada.
sin responder. Lo que la secretaria no sabía era que el verdadero marido de Noemi no era otro que Derek. Él la mantenía delante de todos, sin ocultarse, y aunque compartieran la misma agenda, nadie sospechaba nada. Entre la multitud, Noemi sacó una pulsera cubierta de diamantes, piedra tras piedra brillando con deslumbrante fulgor. Presumió con descaro: también es un diseño exclusivo que mi esposo mandó hacer para mí, pertenece a Svik. Ni siquiera se puede comprar con dinero. Los alrededores estallaron en exclamaciones. La vi en la página oficial. Una pieza así, completamente cubierta de diamantes, debe costar más de 1 millón. Más de 1 millón solo para regalar una pulsera a su mujer. Noemi, tu marido tiene tanto poder adquisitivo como Derek. Las pupilas de Carlin se contrajeron de golpe. No pudo evitar apretar la muñeca con fuerza. La semana pasada, en su cumpleaños, Derek le había regalado una pulsera. Entonces le dijo: es un pedido especial en la boutique, único en el mundo, como tú, que eres mi único tesoro en este universo. Pero la que Noemi sostenía en la mano era exactamente igual, única. Carlin saboreó la palabra con amargura. Bajó un poco la cabeza y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. Qué cruel ironía de única. Sintió que el aire le faltaba. El decaimiento de Carlin enseguida llamó la atención de la secretaria. Temerosa de un descuido, se apresuró a comunicarlo a Derek. 5 minutos más tarde, Derek salió corriendo de una reunión internacional, sin tomarse siquiera un respiro. Apareció de inmediato ante Carlin. Primero le tocó la frente para comprobar si tenía fiebre y luego notó que los aperitivos que había preparado apenas estaban abiertos. Se le llenó el rostro de preocupación. La abrazó con ternura y le susurró: amor, ¿te molesta el ruido? ¿No te sientes bien aquí? Vámonos a casa. Sí. Carlin no se negó. Entonces Derek, como si fuera un asistente doméstico, le puso el abrigo, tomó su pequeño bolso de mano y la acompañó hasta la salida. Durante todo el trayecto, no dedicó ni una sola mirada a los demás. Sin embargo, Carlin podía sentir claramente que, entre la multitud, había una mirada fija en ella. Al regresar a casa, Derek se puso un delantal. Nadie podría imaginar que un presidente con una fortuna de miles de millones se metiera en la cocina, pero para él eso era lo más normal. Carlin tenía un paladar exigente, aunque de corazón generoso. Incluso si la comida preparada por la empleada no era de su gusto, nunca se quejaba. Simplemente reducía la cantidad que comía. Derek, al verla, se encargó él mismo de cocinar. Pasó media hora en la cocina y salió con 3 platos y una sopa aún humeantes. Sin tomar aliento, levantó un trozo de costilla con los palillos y lo acercó a la boca de Carlin. Carlin acababa de tragar cuando el timbre del teléfono de Derek sonó de manera abrupta. Él lo miró. El rostro le cambió un instante, pero enseguida volvió a la normalidad. Explicó: amor, es un socio de la empresa. Tengo que contestar. 5 minutos después, Derek volvió con gesto de disculpa. Ha surgido un problema urgente en la empresa. Cariño, come tranquila, voy a regresar un momento. Sin darle tiempo a responder, Derek salió como una ráfaga. Carlin sabía muy bien que la única capaz de arrastrarlo en ese instante era aquella secretaria. Perdió por completo el apetito. Salió de casa. Tomó un taxi y, guiándose por las direcciones que había visto en el registro del coche de Derek, llegó hasta un lujoso edificio de apartamentos. Justo en ese momento, Derek también acababa de llegar, aparcando en el sótano. Por casualidad, Carlin era la propietaria de aquel apartamento. Cuando ingresó a la universidad, sus padres, preocupados por posibles problemas con las compañeras de cuarto, le habían comprado ese pequeño piso. Derek lo ignoraba, con el pretexto de que el apartamento estaba desocupado. Carlin habló con el guardia que controlaba las cámaras de seguridad. Apenas habían intercambiado unas palabras cuando se abrieron las puertas del ascensor. En la pantalla apareció Derek con Noemi, besándose con desesperación. Carlin incluso lo vio meter la mano bajo la blusa de Noemi y acariciarla con fuerza. Noemi, sonriente, intentaba rechazarlo con suavidad, lo que solo provocaba un beso aún más profundo de Derek. Cuando el ascensor llegó al piso 17, Derek, incapaz de contenerse, la levantó en brazos y salió directamente con ella. Fue tan rápido y casual que el guardia ni siquiera lo notó. Solo Carlin, en silencio, presenció todo. Sus lágrimas cayeron de golpe. Aunque ya sabía que Derek la había traicionado, aunque lo había presentido, se descubrió incapaz de soportar aquella escena. El hombre que ella había amado, el que había jurado amarla a ella sola, se lanzaba con tanta avidez sobre otra mujer. Recordó los primeros años de la empresa, cuando alrededor de
Derek abundaban los amigos de dudosa reputación que intentaban llevarlo a clubes para que conociera a otras mujeres. Derek se había negado siempre, incluso a costa de enemistarse con ellos. Entonces se arrodilló ante Carlin y le prometió: si un hombre siente deseo por cualquiera, no merece llamarse hombre, solo es una bestia. Después, con un guiño pícaro, la provocó: y no es que yo no tenga deseo, lo tengo, pero solo puedo ponerme duro por ti. Carlin, avergonzada, lo golpeó con las manos. Desde entonces, en cualquier ocasión, ella confiaba plenamente en él, y ahora, Derek había destrozado esa confianza una y otra. ¿Ves ese amor, esos juramentos, todos arruinados por él mismo? Carlin volvió al taxi como un alma en pena, bajó la mirada al teléfono. Le había llegado un mensaje del hospital. Señora Carlin, confirma su cita para el 15 de junio a las 14 horas para el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Con lágrimas en los ojos, Carlin presionó confirmar. Ya era de noche cuando regresó a casa. Se metió bajo las mantas y, sin poder resistir más, llamó a su madre, mamá. Al pronunciar esa palabra, todo su dolor se desbordó. Quiso llorar, pero temió preocupar a su madre y reprimió el llanto. Aún así, la intuición de madre nunca falla. ¿Qué pasa, Carlin? ¿Te ha pasado algo? ¿Estás sufriendo? Carlin abrió la boca, con ganas de contarle todo, pero se contuvo. Solo me entraron ganas de verte a ti y a papá. El día 15 quiero volver a casa. ¿Está bien? Su madre se alegró mucho. ¡Qué maravilla! Tu padre ya está pensando qué cocinarte ese día. Tú eres nuestro tesoro, Carlin, puedes volver a casa siempre que quieras. Las lágrimas de Carlin no cesaban. Al poco de colgar, escuchó la cerradura de la puerta. Derek había regresado después de estar con Noemi, duchado y fresco. Como si nada, se metió en la cama con sigilo, la abrazó y susurró: te amo. Pero al rozar su rostro, sintió la humedad de las lágrimas. Derek se sobresaltó, encendió la lámpara y miró preocupado. Amor, ¿te sientes mal? Vamos al hospital ahora mismo. Carlin lo detuvo, lo miró, contemplando ese rostro atractivo que tanto había amado, y solo sintió repulsión. Deseaba abofetearlo, gritarle por qué, pero al final se contuvo. Con la voz temblorosa, apenas pudo decir: Derek, soñé que me eras infiel. El corazón de Derek dio un vuelco. Respondió apresuradamente: ¿cómo podría ser, amor? Aunque todos los hombres del mundo fueran infieles, yo jamás lo haría. Luego, como si se examinara a sí mismo, añadió: pregunté al médico y me dijo que durante el embarazo, por las hormonas, las mujeres pueden sentirse inseguras. Amor, es culpa mía, he pasado poco tiempo contigo últimamente. Justo pasado mañana tenemos una actividad de la empresa. Te llevaré conmigo, así podrás distraerte un poco. Sí. La abrazó con fuerza, el corazón latiéndole con rapidez. Carlin lo escuchaba claramente. Quiso preguntarle si en verdad se preocupaba por ella, o si solo temía que ella descubriera su infidelidad, pero no lo dijo. El día del evento, Derek apareció con Carlin y atrajeron todas las miradas. Delegó todos los asuntos a su secretaria y se dedicó únicamente a ser un marido atento. Si Carlin tenía sed, sin que hablara ya tenía en la boca una botella de agua tibia con pajita. Cuando comía cerezas, Derek recibía los huesos en la mano. Incluso cuando Carlin fue al baño, Derek le esperó en la puerta, sin moverse. A ojos de los demás, parecía que Derek no podía vivir sin su esposa. Las empleadas murmuraban: ¿cuántas vidas de buena suerte tendré que acumular para encontrar un marido así? Derek ni siquiera aparta los ojos de su mujer. Noemi, todas trajimos a nuestros esposos. ¿Y el tuyo? Alguien hizo la pregunta y la atención se volcó en Noemi. Con tanto derroche de cariño y dinero, todos sentían curiosidad por el marido de Noemi. Ella forzó una sonrisa. Hoy no le fue posible venir. Los demás mostraron decepción. Qué pena, queríamos ver a tu esposo, tal vez hasta enseñarle a ser un fanático de consentir a su esposa como Derek. Será tan guapo como Derek. Cuando Carlin salió del baño, se cruzó justo con Noemi. Esta murmuró con desdén: las señoritas como tú siempre tan delicadas, todos esperando por ti. El grupo quedó en shock. Noemi siempre había sido arrogante, pero todos sabían que Carlin era la zona prohibida de Derek. ¿Cómo podía ser tan imprudente? Una compañera tiró de ella discretamente: ¿estás loca, Noemi? Discúlpate ya con Carlin. Noemi desvió el rostro y guardó silencio. Antes de que Carlin hablara, Derek la fulminó: Noemi, el proyecto que llevabas se lo pasas a Juan. Este mes se te descontará todo el rendimiento. Los ojos de Noemi se abrieron con incredulidad. Derek no la miró más. Solo
Acomodó la ropa de Carlin con ternura y le dijo, amor, vámonos. Carlin permaneció callada, de reojo, alcanzó a ver a Noemi mirando fijamente a Derek, las lágrimas corriendo en silencio. La empresa se alojó en un hotel de 5 estrellas a medianoche. Carlin despertó, tocó el lado de la cama, estaba frío y vacío, un dolor punzante atravesó su vientre, se levantó con dificultad. Pensó un momento y abrió el registro del coche, entonces escuchó voces, era la risa melosa de Noemi, mezclada con gemidos. Derek, por fin pensaste en mí, hoy en el día me hablaste tan duro que estuve dolida todo el tiempo, se oían los jadeos de Derek, de pronto su voz sonó fría. Hoy te pasaste, Noemi, desde el principio te lo dije claro, podemos jugar, pero jamás frente a mi esposa, si vuelves a hacerlo. Terminamos, la voz de Noemi se suavizó al instante, lo abrazaba, suplicando entre sollozos, es que tengo celos, Derek, me muero de envidia de Carlin, de que ella tenga tu amor. Él bajó el tono, no llores, hace días dijiste que querías ese piso en la segunda circunvalación, te lo compraré, Noemi, te amo, pero no me pongas en aprietos. Ella dejó de llorar y murmuró feliz, con que me lo digas, me basta, aunque toda mi vida sea en la sombra, tu amante secreta, yo estoy dispuesta. Después lo provocó de nuevo y la habitación se llenó de jadeos y suspiros. Carlin estaba destrozada, ya no podía pronunciar palabra. Lloraba sin consuelo, te amo. Aquellas palabras dirigidas a Noemi fueron como un cuchillo que desgarró el matrimonio de Carlin. Dejando al descubierto un nido de gusanos, de repente comprendió por qué una actriz a la que admiraba había cambiado tanto después del matrimonio y llegó a decir, el resultado es ese, ahora lo entendía. El amor sincero es precioso, pero frágil y efímero. Un dolor desgarrador le atravesó el vientre, se desplomó al suelo, como si la partieran en dos con un hacha. Con las últimas fuerzas, se arrastró hacia la puerta, apenas la abrió, una empleada que pasaba gritó asustada, Carlin, Dios mío. Carlin le dirigió una mirada agradecida antes de desmayarse. Cuando Carlin despertó, ya estaba en una habitación individual del hospital. Derek estaba sentado a su lado, cabeceando de sueño, apenas notó que ella se movía. Se levantó sobresaltado, amor, exclamó, y al encontrarse con la mirada serena de Carlin, su respiración se calmó poco a poco, en sus ojos había un profundo remordimiento. Todo fue culpa mía, dijo. Tenía hambre y bajé al restaurante del hotel, nunca pensé que podría pasar algo tan grave. Carlin sonrió con amargura en su interior. Hambre, sí, hambre tenía, pero de otra cosa. Para no levantar sospechas alquilando otra habitación, había preferido hacerlo en el coche. Derek siempre conseguía superarse en la forma de decepcionarla, él no lo notaba. Amor, pégame si quieres, murmuró, acariciándole la mano con ternura y soltándola enseguida para abofetearse a sí mismo. Debería haberte cuidado sin apartarme de ti ni un segundo. Si hubiera estado en la habitación, nada habría pasado. Es culpa mía. Carlin no respondió, solo bajó la mirada hacia su vientre, y el bebé. Los ojos de Derek se iluminaron. El bebé está bien. El médico dijo que el sangrado fue por la tensión emocional. Amor, no debería haberte traído a este viaje, parece que no lo estás disfrutando. Sacó de su bolsillo un pequeño amuleto y lo colocó en la mano de Carlin. Esta mañana subí al templo a pedirlo. Quiero que mi tesoro esté sana y a salvo, voy a consentirte toda la vida. Carlin lo miró fijamente a los ojos, por un instante. Deseó decirlo todo, preguntarle cómo podía actuar con tanta perfección, cómo podía fingir así, pero estaba agotada. En ese momento sonó el teléfono de Derek, él lo miró, lo colgó enseguida, pero la llamada volvió una y otra vez. Al final, se disculpó con Carlin y salió a contestar. Nunca regresó. Carlin, con un gesto decidido, se quitó la vía de la mano y lo siguió en silencio. No había caminado ni 2 pasos cuando se detuvo de golpe. Allí, Noemi acariciaba su vientre, apoyada contra el pecho de Derek. Sonriendo radiante, Derek, nosotros también vamos a tener nuestro bebé. El golpe fue brutal, Carlin casi se desplomó. Una enfermera cercana, asustada, corrió a sostenerla. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el familiar? Derek se volvió, y sus ojos se encontraron con los de Carlin. De inmediato apartó torpemente a Noemi y corrió hacia su esposa. Amor, ¿qué haces aquí? Querías ir al baño, dijo nervioso, intentando justificarse. Mira, ella es Noemi, mi secretaria. Justo hoy también le confirmaron que está embarazada. Su marido es mi socio, me llamó para pedirme que cuidara de ella. Amor, no malinterpretes nada.
Carlin no contestó, solo miraba el informe médico que Noemi sostenía en la mano y preguntó con voz suave. ¿De cuántas semanas? Noemi sonrió con coquetería, su mirada llena de desafío y orgullo. El médico dijo que casi 50 días. He estado tan ocupada que ni noté la falta de regla, pero mi esposo ya me prometió compensarme. Me dejará gastar todo lo que quiera y se tomará un mes libre para acompañarme. 50 días. Carlin cerró los ojos. Si Derek no la estuviera sujetando, habría caído. El bebé de ella tenía apenas 33 días. Eso significaba que antes de acostarse con ella, Derek acababa de salir de la cama de Noemi, y aunque ambos niños nacieran, el hijo de Noemi siempre sería mayor que el suyo. De pronto, Carlin reparó en que Noemi sostenía un amuleto igual al suyo. Ya no quedaban dudas. Con una calma dolorosa, dijo, entonces, felicidades. Retiró con suavidad el brazo de Derek y regresó a su habitación sin mostrar nada más. Poco después, ya en la cama, recibió un mensaje de Noemi. Ya lo sabes, ¿verdad? Ese hijo es de Derek. Carlin, yo no soy egoísta como tú, no quiero acapararlo por completo, me basta con una parte de su cariño. Además, mi hijo nacerá antes que el tuyo, tendrá los mismos derechos de herencia. Al final, tu hijo tendrá que llamar hermano mayor o hermana mayor al mío. En ese momento, Derek entró alegre en la habitación, sin sospechar nada. Mostró orgulloso la pantalla de su móvil. El carrito de compras estaba lleno de productos para bebés y juguetes infantiles. Amor, dime, ¿cuál elegimos? Y si los compro todos, quiero que nuestro hijo sea el más feliz del mundo. Carlin lo miró sin decir nada, observaba su rostro y ya no sabía si aquella alegría era por su hijo, o por el hijo de Noemi. Finalmente, no pudo evitar preguntar, Derek, ¿de verdad deseas tanto a nuestro hijo? Derek no dudó al responder a la pregunta de Carlin. Por supuesto, como no voy a esperar con ilusión al hijo de mi querida esposa. Mira, estoy pensando en comprar una casa más grande, para hacerle una habitación especial al bebé. Así, cuando nazca, ya no habrá químicos, y los juguetes estarán listos. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Luego rozó la nariz de Carlin con ternura. Gracias, amor, sé que estás pasando por mucho. Prometo ser un esposo ejemplar y cuidarte en todo. Carlin permaneció en silencio. Después del viaje de la empresa, Derek se mostró aún más atento. A menudo cancelaba reuniones solo para pasar más tiempo con ella. Su cambio era tan evidente que resultaba imposible ocultarlo al público. Los medios y los internautas lo comentaban con burla amable. Derek se había convertido en esclavo de su esposa y de su futuro hijo, pero solo Carlin sabía la verdad. Él no estaba por entero con ella. Por la mañana, paseaban juntos media hora, y luego Derek se excusaba con trabajo. Poco después, Carlin recibía un mensaje de Noemi con una foto, sus manos entrelazadas con las de Derek. ¿De verdad crees que está contigo por completo, cuando no lo sabes? Él está conmigo. Al mediodía, Derek le preparaba la comida. Media hora después, otro mensaje de Noemi, y que si eres la esposa, yo también como lo mismo, hecho por él. Por la noche, Derek le prometía dormir a su lado, pero antes de volver a casa, compartía la cama con Noemi. Más de una vez, Carlin recibió fotos. Derek, semidesnudo, abrazando a la otra mujer. En su cuello, marcadas 2 huellas de mordida. El texto de Noemi era un veneno. Tu hombre, mi exclusivo. Carlin las guardaba en silencio. Llegó el día 15. Esa mañana, Carlin le dijo a Derek, quiero volver a la universidad. Allí se habían conocido al terminar la maestría, bajo la guía del mismo profesor. Incluso en su boda, el mentor les había dedicado unas palabras de bendición. Carlin pensó que, si iban a terminar, al menos debía cerrar el ciclo con claridad. Derek se sorprendió un instante, pero contestó sin dudar, por supuesto, amor. Él mismo la condujo hasta la puerta del campus, pero en cuanto sonó el teléfono y vio el número, salió del coche a contestar. Volvió enseguida, disculpándose. Amor, ha surgido un asunto urgente en la empresa, espérame un rato aquí. Sí. Al mismo tiempo, a Carlin le llegó un mensaje de Noemi. ¿Con qué derecho lo acaparas? Ahora mismo debería estar conmigo. Decepción, eso ya se había agotado hacía mucho. Carlin asintió serenamente y bajó del coche. Derek la vio alejarse, con un extraño desasosiego. Había hecho lo mismo cientos de veces, pero esta vez, inexplicablemente, algo lo inquietaba. Aún así, las llamadas insistentes lo arrastraron y se marchó. Carlin caminó hasta el muro de honor de la universidad. Allí estaba la foto de Derek, el antiguo alumno destacado, joven, apuesto,
con la mirada llena de amor. Lo contempló y murmuró: Derek, lo nuestro termina aquí. Luego se dio la vuelta con determinación, tomó un taxi directo al hospital a las 2 de la tarde, ya estaba sobre la fría mesa quirúrgica, en silencio. Le habló al hijo que aún llevaba dentro: perdóname, bebé, quería tanto conocerte, pero dejarte nacer sabiendo que tu padre me traicionó sería una injusticia para ti. Adiós, mi amor. Las lágrimas rodaron por su rostro. Una hora después, Carlin despertó pálida y débil. El hijo que compartía su sangre había sido arrancado de su vientre, pero su mente estaba lúcida. Al mirar el teléfono, vio que Noemi seguía enviándole mensajes provocadores. Derek aún no había podido escapar de sus brazos. Carlin volvió tranquila a la casa, sacó sus documentos, abrió el sobre preparado y colocó dentro el consentimiento de la operación. Dio una última mirada a ese lugar al que habían llamado hogar, y salió. No volvería jamás. El corazón de Derek dio un vuelco cuando el vaso de agua cayó de sus manos y se hizo añicos en el suelo. ¿Qué estaba pasando? Sintió de repente una impotencia amarga, como si fuera a perder su tesoro más preciado. Sacó el teléfono instintivamente, mirando la hora. Se dio cuenta. Había dejado plantada a Carlin, le había prometido pasear con ella por el campus, revivir los recuerdos de la universidad, y, en cambio, había pasado todo el día con Noemi. No estaba bien. Se levantó con decisión. Noemi, que esperaba que Derek le diera de comer la sopa de ginseng, se sobresaltó al verlo dirigirse a la puerta y corrió hacia él. ¿Por qué te vas de repente? Derek jamás la engañaba con excusas. Contestó con frialdad y claridad: he pasado demasiado tiempo contigo. Carlin empezará a sospechar. Quédate tranquila. Yo debo volver. El corazón de Noemi se llenó de amargura al escuchar que regresaba a su esposa, apretando el vientre con las manos, con los ojos húmedos. Dijo con voz entrecortada: está bien, ve. Derek se detuvo, resignado. ¿Ahora qué pasa? Sé que Carlin es lo más importante para ti, respondió ella, con lágrimas temblando en sus pestañas. Yo nunca he querido reemplazarla, pero, Derek, yo también necesito que estés conmigo y con nuestro hijo. Carlin tiene criados, tiene a sus padres, yo no tengo nada, solo te tengo a ti. Derek suspiró. Eso era lo que le había atraído de Noemi desde el principio. Huérfana desde niña, se había abierto camino sola hasta entrar en su empresa. Era fuerte, luchadora, diferente a Carlin. Su corazón se ablandó. Le envió un mensaje a Carlin: amor, tengo que quedarme hasta tarde en la oficina, no me esperes para cenar, duerme temprano. Te amo. No hubo respuesta. Derek se sintió incómodo. Noemi, notándolo, lo besó en el hombro y sonrió. Es normal que esté molesta. Si hubiera pasado algo, la criada ya te habría llamado. Derek se tranquilizó, apretó su nariz con un dedo y sonrió. Siempre tan lista. Ella rió satisfecha, pero Derek la miró fijo y advirtió con voz grave: entre nosotros puede pasar lo que sea, pero si Carlin llega a enterarse de ti o del niño, los pierdo a ambos. El rostro de Noemi palideció. Recordó la provocadora mensaje que hacía 5 minutos había enviado a Carlin y sintió un escalofrío, pero, fingiendo inocencia, bajó la voz con un aire herido: Derek, yo te amo, no quiero complicarte, ni que desconfíes de mí. Él la estrechó en sus brazos. Un rato después, deslizó la mano bajo su blusa y murmuró: dime, ¿cuándo podremos volver a estar juntos? Noemi, ruborizada, lo empujó con suavidad, riendo nerviosa. Eres un maldito travieso. El médico dijo: 3 meses. Tendrás que esperar, pero después, te lo compensaré. Derek, tentado, se contuvo para no perder el control, levantó la sopa y se fue a la cocina. Se enfrió. La caliento. Quédate sentada. Encendió la estufa. La llama subió enseguida. Sacó el teléfono otra vez. Su mensaje seguía sin respuesta. Eso era extraño. Carlin no era una ama de casa sin nada que hacer. Tenía su propio trabajo, no demasiado pesado. No era normal que no contestara ni llamara. Estaba realmente enfadada. Derek pensó un momento y llamó a su secretaria. Manda a mi casa la nueva gargantilla de SV, y otra a la oficina. Diré que es para un cliente. Cuando volvió a casa, ya era medianoche, los sirvientes se habían ido, el salón estaba oscuro. Derek olió su ropa con cuidado. Noemi siempre usaba perfume fuerte. Él siempre se duchaba para borrar cualquier rastro antes de volver, asegurándose de que no quedaba huella. Subió en silencio. Empujó la puerta de la habitación. Todo seguía en penumbras. Un mal presentimiento le recorrió el cuerpo. Clic.
encendió la luz, la amplia habitación estaba vacía, Carlin no aparecía por ningún lado. Ya eran las 11 de la noche, ella siempre tenía rutinas muy regulares. Imposible que saliera a esa hora, a donde habría ido. Derek bajó apresurado, tomó las llaves del coche, dispuesto a salir corriendo. De reojo, notó 2 documentos sobre la mesa, el de arriba, con letras claras en blanco y negro, acuerdo de divorcio. El corazón de Derek se hundió, eran apenas unos pasos, pero se lanzó de rodillas hasta la mesa y lo tomó con manos temblorosas. Era real, un acuerdo de divorcio. El abogado había dividido los bienes entre él y Carlin a la mitad, como si todo vínculo quedara cortado de raíz, y al final, la firma de Carlin, delicada, firme, sin vuelta atrás. Derek, temblando, sacó el teléfono y la llamó. Primera vez, no contestó. Segunda vez, tampoco. La vista se le nublaba, nunca se imaginó vivir algo así, y ahora que sucedía, estaba paralizado, porque esa misma mañana Carlin le había sonreído, habían quedado en ir a la universidad juntos, y ahora quería divorciarse. El papel se le escurrió de las manos, cayendo al suelo. Debajo, otro documento quedó a la vista, instrucciones postoperatorias de un aborto. Boom, fue como un puñetazo directo al rostro. Le costó reaccionar. Un aborto. El bebé tenía apenas 40 días. Él todavía estaba saboreando la dicha de ser padre, y Carlin ya había eliminado a su hijo. Confusión, impotencia y una chispa de ira lo sacudieron. ¿Por qué? ¿Por qué le hacía eso? ¿Acaso había descubierto algo? Marcó el número de Noemi. Ella acababa de dormirse, contestó con voz somnolienta. Al escuchar el tono violento de Derek, se sobresaltó, titubeó un instante, pero enseguida lo ocultó. Derek, tú mismo me dijiste que Carlin no podía enterarse jamás. ¿Cómo crees que yo se lo diría? ¿Qué ha pasado? No te alteres. Derek respiró aliviado. Noemi siempre había sido obediente, no era capaz de semejante cosa. Nada, solo discutimos. Descansa. Colgó sin darle opción a preguntar. Llamó a la empleada de la casa. Ella le contó que por la mañana Carlin había sacado todos sus documentos y parecía haber reservado un billete de avión. Hace días le escuché llamar a sus padres. Quizá quería visitarlos, volver con sus padres. Un mal presagio lo golpeó. Ordenó a sus hombres investigar el itinerario de Carlin, con la esperanza de alcanzarla. Entonces, sonó una llamada. Era un amigo de la oficina de tráfico. La voz temblorosa. Derek, tengo que decirte algo. Esta tarde hubo un accidente en la autopista. 9 coches chocaron en cadena. En uno de ellos iba, creo que tu esposa. Pregunté a los del lugar, y la situación es grave. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Paciente 028, Carlin. Pase a la farmacia a recoger su medicación. Ella se sostuvo el brazo vendado, aspirando entre dientes del dolor. La habían atendido a tiempo, pero la herida era profunda y la sangre seguía manchando la venda. Toma. Una mano firme, de dedos largos, le tendió una bolsa de medicinas. Estas son para tomar 3 veces al día, y la pomada, 1 vez al día. Carlin la recibió enseguida. Gracias, Mercury. Si no hubieras estado al lado para girar el volante, ahora estaría en la morgue. El recuerdo del accidente le estremecía. Había tomado un taxi rumbo al aeropuerto. En la autopista, un camión perdió el control y embistió a los coches de adelante. El primero quedó hecho chatarra, luego el segundo, el tercero. Carlin iba en el quinto. El conductor del taxi quedó paralizado, pero un Bentley negro, a su lado, giró bruscamente, arrastrando al taxi fuera del alcance mortal. Fue después que Carlin supo que su salvador era Mercury, antiguo alumno de su padre. Él mismo sangraba de la frente, pero su porte elegante y su abrigo negro imponían respeto. Serio y frío, pero frente a ella su dureza se suavizaba. Carlin sintió punzadas de dolor en el brazo y no pudo contener un quejido. Mercury frunció el ceño, llamó a la enfermera para cambiarle el vendaje. Luego le acercó un vaso de agua y la observó hasta que tomó la medicina. Ni él mismo parecía darse cuenta de lo intenso de sus gestos y su mirada. Un timbre sonó. Era el teléfono de Carlin. Sus padres, insistentes, preocupados. Entonces recordó, había comprado un billete para las 8 de la noche. Según el plan, ya debería haber llegado a su destino. Había sobrevivido por poco a un accidente. Estaba herida, y aún no había avisado a sus padres. Contestó, intentando calmarlos. Lo primero fue minimizar el peligro del accidente antes de contárselo a sus padres, pero el papá y la mamá de Carlin no eran fáciles de engañar. Además, el choque múltiple en la autopista de Shanghái, con 7 coches implicados, estaba en boca de todos. 11 muertos.
Decenas de heridos. La madre de Carlin rompió a llorar al teléfono. Carlin, no nos mientas. Tu padre y yo compramos ya los billetes y vamos para allá. No, no, por favor, suplicó Carlin. Sus padres eran mayores, y ella no quería que hicieran aquel viaje tan duro. Además, ya había decidido divorciarse de Derek, aún no lo había resuelto todo, y no quería que sus padres se mezclaran en su matrimonio roto. Pensó unos segundos, hasta que sus ojos se posaron en Mercury. Tuvo una idea, le pasó el teléfono, susurrando con los labios: ayúdame a explicarles. Por favor. Mercury se quedó sorprendido, pero al ver los ojos brillantes de Carlin, sintió como algo se derretía en su interior. Tomó el teléfono sin dudar. Carlin lo admiraba desde antes, no solo por ser el alumno más brillante de su padre, sino también por su carácter. Su padre siempre repetía que Mercury tenía un origen limpio y una conducta intachable, que quien se casara con él nunca sufriría. Al escuchar su voz, el padre de Carlin se tranquilizó. Saber que su mejor estudiante estaba al lado de su hija le dio confianza. Después de confirmar varias veces que las heridas no eran graves, su tono se suavizó. Mercury, hace años que no nos vemos. ¿Por qué no vienes con Carlin? Así aprovechamos para charlar. Carlin quiso intervenir para excusarlo. Sabía que él estaba muy ocupado. Incluso en el hospital había respondido llamadas de trabajo. No quería forzarlo, pero Mercury no dudó, y sonrió mientras respondía: perfecto. Cambio el vuelo a mañana por la mañana y viajamos juntos. Esta vez, fue Carlin quien se quedó desconcertada. ¿Dónde está mi esposa? Quiero ver a mi esposa. Poco después de que Mercury y Carlin dejaran el hospital rumbo a un hotel cercano al aeropuerto, Derek llegó jadeando. Había corrido todos los semáforos en rojo, conducido a toda velocidad, acumulando multas como nunca. Buscó por los pasillos sin encontrarla. Desesperado, agarró del brazo a una enfermera. Apenas podía respirar. Mi esposa, la vio. ¿Dónde está mi esposa? Señor, entiendo su preocupación, respondió ella, incómoda, pero necesito el nombre. Carlin, dijo el apresurado. Carlin. Carlin Yu. El carácter Yu de sobrante y Nian de año nuevo. La enfermera revisó la lista, levantó la vista y lo miró con compasión. Señor, lo lamento, su esposa iba en uno de los vehículos más afectados. Falleció camino al hospital. El cuerpo está en la morgue. Si lo desea, puedo llevarlo. El mundo de Derek se derrumbó. Podía reconocer cada palabra, y aún así no entendía la frase completa. Se desplomó de rodillas. Oiga, señor. La enfermera se asustó, y lo mismo su amigo Arus, que llegó corriendo y lo sostuvo. Derek, cálmate. Pero Derek no podía. Siempre había mantenido una imagen elegante frente a las cámaras, y ahora solo le salió una sonrisa más dolorosa que el llanto. La morgue. ¿Cómo podía estar Carlin en la morgue? Esa mañana todavía habían planeado volver juntos a la universidad. ¿Era este el castigo del destino por haberla decepcionado? Agarró la mano de Arus y murmuró: dime que escuché mal. Arus, su amigo, bajó la mirada. Él también lo había oído. Carlin, muerta, en la morgue. Intentó consolarlo. Derek, los que se van, ya no vuelven. Derek, como un muerto en vida, lo siguió hasta la morgue. Un aire gélido los envolvió, con el olor inconfundible de la muerte. De rodillas, Derek temblaba mientras levantaba la sábana blanca del cuerpo. Las memorias pasaban como un carrusel ante sus ojos. Se arrepentía. Si no la hubiera dejado sola, habría abortado, habría tomado ese taxi, habría muerto. Todo era culpa suya. Debería haber sido él, pero al descubrir el rostro, era una desconocida. Derek quedó perplejo. Arus fue más rápido, tomó la ficha médica y afirmó: no es ella. Derek, tranquilo. La enfermera se equivocó. Mira, solo coincide el nombre, nada más. La enfermera, alarmada, revisó en el sistema, confirmó el error y se disculpó repetidamente. Lo siento mucho, fue un fallo mío. Su esposa tiene el mismo nombre que la fallecida, pero no es la misma persona, explicó la enfermera. Ella aparece en la lista de accidentados, pero solo sufrió heridas leves. Hace poco salió del hospital acompañada por un familiar. ¿Por qué no intenta llamarla otra vez? Arus, como un hombre que vuelve a respirar tras salir del agua, se cubrió los ojos con la mano y murmuró entre sollozos: menos mal, mi Carlin sigue viva. En ese instante sonó el teléfono. Era Noemi, con tono quejumbroso. Derek, me siento mal, ¿puedes venir a cuidarme? Pero con Carlin desaparecida, Derek no tenía cabeza para ella. Respondió frío: Noemi, si estás enferma, ve al hospital.
yo no soy médico, no puedo ayudarte, Derek. Como puedes. Noemi se quedó atónita, pero él ya había colgado sin contemplaciones. Bajo la mirada sorprendida de Arús, Derek llamó a su secretaria. Investiga de inmediato el paradero de Carlin. Quiero resultados cuanto antes. Sí, señor. Al amanecer, Mercury conducía con Carlin rumbo al aeropuerto. El accidente de la tarde anterior aún causaba atascos. Así que habían salido temprano. Carlin iba en el asiento del copiloto, mirando el amanecer por la ventanilla. Mercury charlaba con ella de vez en cuando, hasta que pasaron junto a un gran pabellón deportivo. Carlin se quedó mirando, en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó él, intrigado. Ella sonrió levemente, señaló el edificio y dijo con calma: ahí me casé. Lo dijo con nostalgia. En aquel lugar, Derek le había organizado una boda grandiosa, con amigos y periodistas como testigos, con su profesor de universidad oficiando. Él le puso el anillo y le prometió amar y ser fiel para siempre. En ese momento, ella creyó que tendría un matrimonio como el de sus padres, lleno de amor hasta envejecer juntos, pero esa verdad se había ido deshaciendo con el tiempo. Derek seguía tratándola bien, pero su corazón ya no era solo de ella, ahora tenía otra mujer, y pronto tendría otro hijo. Bajo la luz del sol, aquel estadio parecía resplandeciente y, al mismo tiempo, cargado de tristeza. De todos modos voy a divorciarme, susurró Carlin. Ya no tiene sentido hablar de esto. Mercury redujo la velocidad, se metió a la rampa de salida y la miró con seriedad. ¿Por qué?, preguntó, con tono urgente. Luego, suavizó la voz: perdona, me refiero a, si parecía que ustedes estaban bien. ¿Por qué el divorcio? Carlin suspiró. Por la infidelidad. Mercury quedó helado. Infidelidad. Sí, explicó ella. Derek es bueno conmigo, pero eso no le impidió mantener a una amante. En fiestas y aniversarios, recibimos los mismos regalos. Cada día suyo estaba dividido, la mitad para ella, la mitad para mí, incluso con los hijos. Hizo una pausa amarga. Puede sonar increíble, pero el hijo de esa mujer tiene medio mes más que el mío. Los puños de Mercury se cerraron con fuerza. Guardó silencio, hasta que oyó el sollozo contenido de Carlin. Ella miraba el estadio hasta que desapareció de la vista. Yo creí que tendría un matrimonio como el de mis padres, murmuró, pero no será así. Lo siento, dijo Mercury suavemente, no debí tocar un tema tan doloroso. Carlin negó con la cabeza. Las lágrimas caían por sus mejillas sin quitarle belleza. Al contrario, la hacían parecer más frágil y conmovedora. No importa, algún día tenía que enfrentarlo. Mercury no respondió. Al llegar al aeropuerto, esperaron en la sala VIP. Carlin sorbía despacio un té caliente. Su cuerpo estaba debilitado. Aborto al mediodía. Herida en el brazo por la tarde, ahora apenas tenía fuerzas. El sueño la vencía poco a poco. Se recostó en el hombro de Mercury, cabeceando. Él la rodeó con cuidado, y por fin se acomodó dormida contra él. Mercury la miraba fijamente. Aún tenía restos de lágrimas en las mejillas. Dentro de él hervía una rabia contenida. ¿Por qué? ¿Por qué Derek, que había tenido la suerte de tenerla, la había traicionado? Una mujer como Carlin, la mujer que él mismo había deseado en silencio. Apretó los dientes, sacó el móvil y le escribió a su secretario: la parcela que Changón quiere comprar, súbele un 2% al presupuesto y quítasela de inmediato. Papá, mamá. Al bajar del avión, Carlin corrió hacia ellos como un pájaro que escapa de la jaula. Los extrañé tanto. Su padre la abrazó con cuidado, evitando su brazo herido, murmurando con voz temblorosa: estás más delgada, otra vez más delgada. Su madre, con lágrimas en los ojos, reía y lloraba a la vez. Lo importante es que volviste, lo importante es que estás aquí. Y bromeó: tu papá se pasó toda la mañana cocinando, preparó una mesa entera, temiendo que llegaras con hambre. ¡Qué bien! Carlin celebró con entusiasmo. El padre miró luego a Mercury, agradecido. Carlin ya nos contó. Sin ti, habríamos perdido a nuestra hija, profesor. Ya pasó todo, respondió Mercury con humildad, negando con la mano. Al llegar a casa, Carlin comía con avidez. El sabor familiar de la comida casera le humedecía los ojos. En el camino había notado las canas de sus padres, sus movimientos más lentos. Que estaban envejeciendo. Ella no había estado allí lo suficiente. Come más, dijo su padre, sirviéndole. Antes tenías la cara más llenita, ahora estás tan flaca. ¿Acaso Derek te trata mal? La mano de Carlin se detuvo. Su madre, sin darse cuenta, reprendió al padre con un gesto. No digas eso, está embarazada.
No le des comida tan fuerte, él se sorprendió. Enseguida apartó los mariscos y le sirvió platos suaves. Carlin lo miró, sintiendo más dolor en el corazón, decidió no ocultar. Más, se cruzó la mirada con Mercury, quien entendió al instante y se levantó con la excusa de servir arroz. Dejándolos a solas, Carlin dejó los palillos y habló con seriedad. Papá, mamá, voy a divorciarme de Derek. Los dos se quedaron petrificados. Y no tienen que preocuparse por el bebé, añadió ella. Ayer aborté. Las lágrimas de su madre corrieron sin freno, la abrazó con ternura. ¿Cuánto habrá sufrido, hija? El padre, en silencio, apretaba los dientes, la mirada fija en el plato. Finalmente, preguntó con voz pesada, ¿eres adulta? Sabemos que lo pensaste bien, pero dime, ¿por qué? Porque Derek me engañó, contestó con honestidad. Les relató cómo había descubierto su infidelidad. El padre golpeó la mesa con furia. Ese desgraciado, con qué cara me dio su palabra aquel día, recordaba perfectamente, había llevado a su hija de la mano por la alfombra roja, entregándola a Derek con lágrimas en los ojos. Confío en ti, cuida de mi hija, le había dicho, y ahora, era ese hombre quien más daño le había hecho. El arrepentimiento lo consumía. ¿Por qué no investigué mejor? ¿Por qué no lo probé más tiempo antes de entregarle a mi hija? Mercury entró desde la cocina al oír los gritos, ayudó al padre a sentarse de nuevo, pero en ese momento, la televisión llamó su atención. Amo tanto a mi esposa que nombré este producto Carlin, decía Derek en la pantalla. En una conferencia de prensa, el padre de Carlin, sin pensarlo, lanzó los palillos, golpearon justo en el rostro sonriente de Derek. Qué ironía, mostraba su amor frente a las cámaras, mientras en la realidad mantenía a una amante hipócrita, repugnante. Mercury bajó la mirada, ocultando la ira en sus ojos, se levantó y apagó el televisor. El clic del interruptor devolvió a todos al presente. Carlin habló primero. Papá, mamá, divorciarme es lo mejor. Deben sentirse felices por mí. El padre se dio cuenta de su arrebato. La madre suspiró. Apoyamos cualquier decisión tuya. Solo, nos duele verte sufrir. Mercury sirvió té caliente para los padres y puso más comida en el plato de Carlin, cuando vio que la atmósfera se calmaba. Retomó su cena en silencio. Por dentro, solo tenía un pensamiento. Él también sufría por Carlin, y haría que Derek sufriera aún más. Después de la cena, Mercury salió al jardín. Su secretario le informó por videollamada. Señorin, hemos conseguido el terreno. Aunque Derek de Changón ha intentado varias veces invitarlo a reunirse, Mercury respondió con frialdad, recházalo. El secretario continuó, según los informes, Changón solo puede optar ahora por terrenos en la zona este, al doble del precio. Mercury asintió, exactamente lo que quiero. Los padres de Carlin no querían añadir más peso a la tristeza de su hija. Al terminar la cena, no mencionaron una sola palabra sobre el divorcio, aún con el corazón cargado. El padre de Carlin solo se atrevió, cuando ella subió a su habitación, a murmurarle a su esposa, ese Derek, si vuelve a molestar a mi hija, me juego esta cara vieja, agarro un palo y lo echo a golpes. SHH, su esposa lo pinchó con el codo. En ese momento, Mercury salió de la cocina. Tras haber recogido los platos, el padre, aún abstraído en sus pensamientos, recién reparó en la hora. Es tarde, quédate a dormir, le ofreció. Mercury aceptó encantado. Mientras caminaba por el pasillo, sus ojos se detuvieron en unos dibujos sencillos, infantiles, que contrastaban con la decoración madura y elegante de la casa. La madre de Carlin notó su mirada y sonrió. Los hizo nuestra Carlin. Él escuchó con atención. La mujer habló, emocionada, como siempre al mencionar a su hija. Desde niña le encantaba dibujar. Una vez pintó a su padre como un mono tirado en el sofá, justo como él se quedaba dormido después del trabajo, y mira que se parecía tanto, aún lo recuerda con cariño. Mercury grabó cada palabra en su memoria. Esa noche todos caminaron en silencio, cuidando no hacer ruido para no molestar a Carlin, pero ella, aún cansada, no logró dormir y en su habitación, rodeada de recuerdos, llevó la mano al vientre. Allí debía estar creciendo una vida. Antes de descubrir la traición de Derek, había soñado con tener un hijo suyo. Si era niña, mejor, así podría transmitirle el amor heredado de sus propios padres, criarla con dedicación y verla crecer feliz. Ahora ya no quedaba nada, su vientre estaba vacío, como su corazón, hecho pedazos. En medio de esos pensamientos, sonó el teléfono. Bastó con ver el identificador de llamada para saber que era Derek. Ya lo había bloqueado,
pero siempre podía usar otros números. Esta vez no colgó, se sentó junto a la ventana, mirando hacia afuera en silencio, dejando sonar hasta el último timbre. Entonces respondió, del otro lado, la voz desesperada de Derek. Carlin, por fin contestas. No sabes cómo me volví loco al escuchar que habías tenido un accidente. Nombre del archivo, 1, docx. Contenido del archivo comienza, ¿dónde estás ahora? Estás en casa de tus padres. Tu esposo va ahora mismo a recogerte. Carlin escuchó en silencio durante un buen rato. Derek mencionó el accidente de tráfico. Mostró preocupación por su salud, habló de sus propios padres, pero ni una sola palabra sobre los dos documentos que ella había dejado sobre la mesa. Uno se llamaba acuerdo de divorcio, el otro, instrucciones postoperatorias para aborto. De repente, Carlin se sintió exhausta. Por primera vez, se dio cuenta de que Derek no solo la había engañado por completo, sino que además quería seguir fingiendo que todo estaba bien. No lo entendía. Si Derek ya tenía una amante, ¿por qué seguía obsesionado con ella? Era amor. Pero, ¿cómo puede dividirse el amor en dos? Para dárselo a dos personas a la vez, eso realmente se llama amor. Carlin ya no quería seguir actuando junto a él. Con calma, lo confrontó. Derek, solo ahora te acuerdas de llamarme porque antes estabas con Noemi. Al otro lado de la línea, solo hubo un silencio mortal. Después de un largo rato, Derek habló con la voz ronca. Carlin, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? Carlin respiró hondo. Claro que lo sé. Si no, ¿por qué crees que decidí abortar y dejar ese acuerdo de divorcio, Derek? ¿Acaso llevas tanto tiempo actuando que te has creído tu propio papel? Derek, Carlin, Carlin interrumpió sus explicaciones. Derek, ya sabes que no tolero a quienes me traicionan. Derek sintió como si alguien le estuviera estrangulando el cuello. Suplicó, ¿solo fue esa vez? Carlin, Noemi y yo solo fue una excepción. Carlin se rió burlonamente. ¿Y de dónde salió entonces el bebé de 55 días? Derek se quedó sin palabras. Un momento después, dijo con voz ronca. ¿Hasta eso lo sabes? Carlin respondió con serenidad. Derek, no tengo ganas de discutir contigo, pero los hechos están ahí. ¿Por qué crees que engañándote a ti mismo podrás ocultarlos? El divorcio es inevitable. Derek lo negó de inmediato. Imposible. Carlin, puedo aceptar cualquier cosa, pero lo que no aceptaré es divorciarme de ti. ¿Quién te va a mantener después de que me dejes? Te amo de verdad. Estás en casa de tus padres ahora. Iré a buscarte. Hay cosas que debemos aclarar. Cara a cara, una profunda fatiga inundó su corazón. Carlin replicó fríamente. Derek, no voy a verte. Al irme, dejé el acuerdo de divorcio para ahorrarte humillaciones. Espero que actúes con sensatez. Derek seguía resistiéndose. Carlin, escúchame. Carlin colgó directamente. Miró el paisaje tranquilo fuera de la ventana, con el pecho palpitante. Poco a poco recuperó la calma en su respiración, pero aún estaba inquieta y molesta. Decidió bajar directamente. Para su sorpresa, se encontró con Mercury en la cocina, que estaba bebiendo agua. Él le preparó un vaso de agua con miel, observándola mientras lo bebía a pequeños sorbos, y entonces le preguntó amablemente, Carlin, ¿no puedes dormir? ¿Quieres hablar conmigo? Carlin y Mercury se sentaron en las sillas de ratán de la terraza, contemplando las montañas a lo lejos. Lejos de sentirse aliviada, Carlin estaba un poco abatida cuando dijo, Mercury, ¿acaso no sirvo para nada? Sin pensarlo, Mercury respondió, no. A Carlin se le atascaron todas las quejas que tenía. Alzó la incrédula, ¿estás tan seguro? Mercury asintió. Carlin bajó la cabeza y sonrió levemente, luego dijo, pero, ¿sabes cómo me describe la gente? A Derek lo consideran exitoso en su carrera, un raro ejemplo de hombre dominado por su esposa, pero a mí me llaman una mujer de suerte, una esposa consentida. Incluso hace un momento, cuando me enfrenté a Derek, insistió en que sin él no podría sobrevivir. Cuando fue exactamente que caí en esta situación, yo también me gradué de una universidad prestigiosa, también tengo una sólida experiencia en investigación científica, e incluso después de casarme seguí participando en el laboratorio de mi tutor, pero aún así me consideran una esposa consentida. Mercury reflexionó un momento y le dio un consejo sincero, he visto tu currículum, el proyecto que está desarrollando la empresa bajo tu nombre coincide con tu experiencia en investigación, ¿te gustaría unirte a mí? Carlin estaba un poco sorprendida. Mercury asintió, dijo seriamente,
Siempre he creído que el dinero y el poder son los mejores cosméticos para una mujer. Si te sientes perdida, si no te sientes reconocida, ¿por qué no pruebas a moverte y hacer algo? Carlin y Mercury se miraron fijamente, sus pupilas se fundían con la noche, extremadamente serias y convincentes. Carlin asintió, está bien, en un día completó los trámites de incorporación, se despidió de sus padres y fue a fichar a la empresa. Carlin era muy fuerte, su formación en una universidad de élite y su excelente experiencia en investigación le granjearon el reconocimiento del equipo, pero Carlin también se sentía abrumada. Aunque después de casarse había seguido trabajando en experimentos relacionados, la intensidad no era mucha y carecía de conocimientos profundos. Tras unirse al equipo, se esforzó por ponerse al día. Mientras tanto, Derek no dejaba de enviarle mensajes para acosarla. No solo eso, sino que sus métodos iban escalando. Derek tenía cuentas en todas las grandes plataformas de redes sociales. Una de ellas tenía bastantes seguidores, la mayoría mujeres consumidoras. Mi esposa ya no me hace caso, le extraño, cariño, ay, por favor, háblame, ya sé que me equivoqué, cada frase, sin mencionar ni una palabra de su aventura. En cambio, reducía el conflicto entre ellos a un simple error de pareja. Muchos internautas comentaban, vaya, hasta un CEO se siente impotente cuando enfada a su esposa. ¿Acaso sois parte de vuestra relación? Derek siempre trata tan bien a su mujer, que puede ser tan grave como para recurrir a la ley del hielo. En mi opinión, es que la ha mal acostumbrado. Estoy de acuerdo con el comentario de arriba, pero Carlin también es la esposa consentida de Derek. No deberíamos decir mucho, bromas o no, en serio o no. Todo el mundo daba por sentado que Derek era tan bueno que, sin importar el error que hubiera cometido, merecía ser perdonado. Carlin miró su teléfono con impotencia. Todos estos días, Noemi no había dejado de enviarle mensajes provocativos. Carlin, guarra, si ya vas a divorciarte de Derek, ¿por qué no me dejas estar con él? Me obligó a abortar, ¿estás satisfecha? Te lo advierto, no voy a hacer lo que tú quieras. Usaré a este hijo para atar a Derek. Carlin se sintió exasperada. Justo en ese momento, varias chicas del grupo cuchicheaban. ¿Habéis visto el tema trending? Carlin, no es nuestra compañera Carlin. Resulta que se unió a nuestro equipo porque discutió con su marido. ¿Creéis que durará? Apuesto a que en cuanto Derek la convenza con 2 palabras, dejará el trabajo y volverá a casa como ama de casa. SHHH, nos está mirando. Una profunda sensación de impotencia la invadió. Otra vez, aunque se esforzara por su carrera, aunque su capacidad individual fuera excelente, con solo un par de palabras de Derek, todo el mundo daba por sentado que ella cedería ante el profundo amor de Derek. Pero eso no era lo que ella quería. En ese momento, el teléfono sonó 2 veces. Era Mercury. Ven a la salida de emergencia. Carlin serenó sus emociones. Abrió la puerta de la salida de emergencia y olió un intenso aroma a comida. Mercury le entregó un tupper. Al abrirlo, inside había carne salteada con orejas de madera jugosas y arroz blanco. A Carlin le retumbó el estómago. Empezó a comer vorazmente. Mercury, vestido con traje, se agachó junto a las escaleras sin ningún aire de superioridad y comió con ella. Si alguien abría la puerta, vería esta escena ridícula, pero a Mercury no le importaba, y a Carlin tampoco, hasta que el tupper quedó vacío. Carlin se limpió la boca con una servilleta y estaba a punto de decir algo cuando sintió una mano cálida acariciándole la cabeza. Ánimo. El estado de ánimo de Carlin se iluminó de repente. Dindón, al mediodía, el padre de Carlin preparó para su mujer 3 platos y una sopa. La comida era exquisita y sabrosa. Se quitaba el delantal para llamar a su mujer, que había ido a su club de caligrafía. Cuando oyó que el timbre de la puerta sonaba una y otra vez, corrió a abrir. El padre de Carlin pensó que era un repartidor. Después de jubilarse, su mujer se había aficionado a las compras online y la casa estaba llena de paquetes. Al alzar la vista, se encontró con un Derek demacrado. El rostro del padre de Carlin se ensombreció al instante. Aquel día, en la cena, aún se había contenido. Carlin era su única hija, la niña mimada que él y su mujer habían criado con amor. Desde pequeña, no querían que sufriera ninguna penalidad, y sin embargo, con Derek había sufrido un gran revés. Al recordar las lágrimas en el rostro de su hija, el padre de Carlin habría querido apuñalar a Derek para hacer justicia por su hija y por el bebé que esperaba, pero aún tenía algo de cordura.
Simplemente empujó a Derek hacia atrás e intentó cerrar la puerta. Fuera. No eres bienvenido en esta casa. Derek Quickly metió el codo entre la puerta y el marco, sin importarle los moretones. Suplicó, papá, sé que me equivoqué, le ruego que me deje hablar con Carlin, no acepto divorciarme de ella, en el futuro viviré bien con Carlin, por favor, deme otra oportunidad. El pecho del padre de Carlin se agitaba, vaciló, por egoísmo, no quería que su hija siguiera con Derek, pero al fin y al cabo, era una carga emocional, no quería que su hija quedara traumatizada por este matrimonio, lo mejor era aclarar las cosas, pero en ese momento, intervino otra voz. Derek, al volverse, vio a Noemi, con su prominente barriga, delante de Derek y del padre de Carlin, llorando a lágrimas vivas. Derek, me equivoqué, no debería haberle contado esto a Carlin, que me rechaces es lo que me merezco, pero este es tu hijo, Derek, ¿es que no quieres ni a tu propio hijo? Los ojos de Derek destellaron malicia, desde que supo que fue Noemi quien personally entregó las pruebas a Carlin, la despidió sin miramientos y congeló todos sus bienes. No solo eso. Obligó a Noemi a abortar, esa mujer había arruinado su matrimonio, haría que pagara por ello, pero Derek no se esperaba que Noemi lo hubiera seguido hasta la casa de los padres de Carlin. Se interpuso frente al padre de Carlin y preguntó fríamente, Noemi, no te lo advertí, ¿es que no temes por tu vida? Noemi se encogió, tenía miedo, pero su único apoyo era Derek, no podía perder al CEO, y mucho menos al bebé que esperaba, si no, cómo iba a vivir el resto de su vida. Así que Noemi se arrodilló directamente ante el padre de Carlin y se golpeó la cabeza contra el suelo. Señor, se lo ruego, no quiero destruir el matrimonio de Carlin, pero un niño no puede crecer sin padre, por favor, déjenos estar juntos. La presión arterial se le disparó. El padre de Carlin apretó el pomo de la puerta, mareado y con la vista nublada, murmurando, ¡qué desgracia!, y acto seguido, se desmayó. Carlin recibió la llamada y se apresuró al hospital, al ver a su padre tendido en la cama de hospital. Las lágrimas brotaron de sus ojos, se levantó, se volvió y le dio una bofetada a Derek, aún sin haberse desahogado, le dio 2 bofetadas más, hasta que le ardía la palma de la mano. Entonces Carlin, con rabia, le espetó, Derek, llevaste a Noemi a mi casa y provocaste que mi padre sufriera hipertensión, ¿es este el resultado que querías? Derek bajó la cabeza, explicó faltándole la convicción. Carlin, no fue así, escúchame, fuera. Gritó Carlin entre lágrimas. Derek, me das asco con solo verte, lárgate con tu amante. Derek aún quería defenderse, quería decir que había ido sinceramente a disculparse, quería decir que obligaría a Noemi a abortar, y que en el futuro, sus hijos solo los tendría con Carlin, también quería decir que Noemi no había ido con él, pero, al ver de reojo a Mercury, que acababa de llegar, su expresión cambió drásticamente. Mercury, al ver la actitud protectora de Mercury, Derek preguntó, ¿desde cuándo le conoces? Mercury se interpuso frente a Carlin, en lugar de responder, preguntó, te ha dicho que te vayas, es que no lo oyes, pero Derek no quería. El grupo Changón y la empresa de Mercury eran rivales acérrimos. Hacía un par de días, él había presentado un nuevo producto y estaba a punto de comprar un terreno en las afueras de Shanghái para construir una fábrica. Todos los trámites estaban listos, pero al final, Mercury se lo arrebató, lo que le obligó a comprar otro terreno al doble de precio. Ahora, Mercury estaba junto a Carlin, no pudo evitar sospechar. Derek, Carlin, ¿qué derecho tienes a acusarme de infiel? ¿No estarás tú también con Mercury? La respuesta fue un puñetazo. Mercury, tras enterarse de que su maestro estaba en el hospital, había acudido rápidamente, y lo primero que oyó fueron las excusas de Derek. Sin el más mínimo arrepentimiento, quería manchar la reputación de Carlin. Mercury y Derek se enzarzaron en una pelea. La habitación del hospital era un caos. Mercury atacaba con golpes certeros y brutales. Había aprendido algo de defensa personal. Y hacía ejercicio regularmente. Pronto llevó la ventaja. Derek recibió golpe tras golpe. Miró a Carlin con ojos suplicantes, intentando despertar su compasión, pero Carlin solo tenía ojos para su padre. La mirada de Derek se apagó, hasta que un grito lo cortó. Derek, ¿qué te pasa? Noemi irrumpió en la habitación, con su barriga de embarazada, como si estuviera haciendo una demostración de fuerza.
se interpuso entre Derek y Mercury. Mercury no iba a pegarle a una embarazada, así que se detuvo y miró a Carlin para pedirle instrucciones. Carlin arropó a su padre, se levantó y dijo sin inmutarse: Derek, no te basta con lucirte delante de mi padre con Noemi, y encima armas un escándalo en la habitación del hospital. ¿No te remuerde la conciencia? Derek intentó explicarse. Carlin, escúchame, fuera, dijo Carlin con frialdad. Si vuelves a aparecer por aquí con ella, llamaré a seguridad para que os echen a los dos. Derek apretó los dientes. No le quedó más remedio que irse. Noemi, al verlo, se apresuró a seguirlo. Una vez fuera del hospital, Derek le dio una fuerte bofetada a Noemi. Puta, ay. Noemi se llevó la mano a la cara, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Derek la reprendió desde arriba. ¿Crees que no sé lo que tramas? Si te hubieras comportado, te habría dejado. Pero tenías que ir con el cuento a Carlin, te di una oportunidad. La mirada de Derek recorrió su vientre como una cuchilla y le dio un ultimátum: si en 3 días no has abortado, haré que no puedas seguir en Shanghái. Dicho esto, se fue sin mirar atrás. Noemi lloraba a mares. Se tocó la barriga y murmuró en voz baja: solo quería un hogar para mí y para mi hijo. Sois vosotros los que me habéis empujado a esto, sois vosotros. Esa noche, Carlin cuidaba de su padre en el hospital, mientras su madre, sentada a su lado, pelaba fruta. El padre de Carlin tomó la mano de su hija. Carlin, el hospital tiene cuidadores, tú aún te estás recuperando, no hace falta que me cuides. Carlin no quería separarse de él, pero si ella no se iba, Mercury tampoco. Plantado como una estatua viviente a la puerta de la habitación, Carlin sabía que Mercury también estaba preocupado, con la disparidad de fuerza entre hombres y mujeres. Si Derek volvía a molestar, como iban a enfrentarse a él 2 personas de mediana edad y una mujer, no tuvo más remedio que irse con Mercury. De camino, tras responder a unos mensajes, hojeó el móvil sin mucho interés. Después de lo sucedido, tomó una decisión: tenía que divorciarse de Derek cuanto antes, cortar por completo toda relación con él. No quería que sus padres siguieran sufriendo, y no quería oír más explicaciones. Una traición es una traición, no hay nada que discutir. Pero en ese momento, en la barra de noticias apareció una alerta impactante. Derek persigue desesperadamente el amor, pero resulta que Carlin ya le era infiel. Haz clic para ver los detalles. El corazón de Carlin dio un vuelco. Entró immediately. 10 minutos antes, un conocido reportero de cotilleos había filtrado la noticia. Normalmente solo se centraba en actrices famosas, pero aquel día, por primera vez, apuntaba a los círculos empresariales. El presidente del grupo Changón será cornudo, mientras persigue a su mujer por amor. Resulta que ella se ha buscado un modelo de 1,88. De verdad es suyo el bebé. La imagen que acompañaba la noticia era una foto de Mercury y ella. Por el ángulo y la composition, estaba claro que era un paparazzi que les había hecho la foto al salir del hospital. Las declaraciones de amor de Derek en la presentación aún resonaban en sus oídos. Mucha gente los reconoció, y pronto el tema llegó al número 1 en tendencias. Los comentarios eran simplemente vergonzosos. Vaya, Derek se supone que es el hombre perfecto en este país, y aún así le ponen los cuernos. Carlin, todo el mundo sabe quién eres. Una esposa consentida en público, pero ¿quién iba a decir que privadamente eres tan promiscua? ¿Qué clase de persona va a las revisiones del embarazo con un modelo en lugar de con su marido? Bueno, no quiero sonar retrógrada, pero Derek habría hecho mejor en casarse conmigo antes que con esta mujer fácil. Carlin temblaba de arriba abajo. Mercury también se dio cuenta de su agitación, le quitó el móvil, le echó un vistazo rápido y palideció. Carlin se sentía muy agraviada cuando descubrió que Derek le era infiel. Cuando supo que el bebé de Noemi tenía más tiempo de gestación que el suyo, solo se sintió afligida, pero ahora, se sentía realmente agraviada. No era ella quien había traicionado el amor, pero, al final, toda la presión negativa de la opinión pública recaía sobre ella. ¿Por qué? ¿Acaso por querer, por egoísmo tras todos estos años, guardar las apariencias de su relación, merecía que la calumniaran así? Mercury le pasó un pañuelo de papel. Cuando sus sollozos amainaron, Mercury preguntó: Carlin, ¿qué quieres hacer? Pase lo que pase, te apoyaré. Carlin respiró hondo. En ese momento, su determinación era inquebrantable. Quiero que paguen por ello. Mercury contuvo el deseo de abrazarla,
Pasó la mirada llena de compasión por las lágrimas en sus mejillas y dijo con firmeza, está bien, tampoco permitiría que Carlin volviera a sufrir. Al llegar a casa, Carlin sacó a Derek de la lista de bloqueados. Este asunto no solo la afectaba a ella, también perjudicaba la reputación de Mercury. Tenía que averiguar si era Derek quien estaba detrás de todo, pero para su sorpresa, Derek se le adelantó llamándola, y dijo preocupado, Carlin, he visto el tema trending. Probablemente sea cosa de Noemi, esta tarde ya le advertí repetidamente, no pensé que aún así fuera tan temeraria. La verdad es que ya he pensado cómo solucionarlo. Dentro de un par de días la empresa tiene un encuentro presencial, ¿qué tal si vienes conmigo? Explicaré todo a los accionistas y consumidores. De acuerdo, en un instante, Carlin comprendió lo que pretendía Derek. Este tipo de rumores solo necesitaban que Derek Personelli saliera a explicarlos, incluso si algunos dudaban. Ya no seguirían acosando y calumniando a Carlin, pero el precio era presionar a Carlin para que se quedara. En ese momento, un sinfín de insultos llovían sobre Carlin a través de las redes sociales, pero a Derek no le importaba, solo quería aprovechar la oportunidad para que Carlin se quedara. Carlin dijo con calma, no hace falta tanto lío, con que ambas cuentas oficiales publiquen simultáneamente una notificación legal, se podrá contener estos rumores. Derek evadió el tema, si aparecemos juntos, tendrá más fuerza que una notificación legal. Carlin se rió fríamente. Pero, Derek, ¿no se te ha ocurrido que no pienso aparecer contigo en público como tu mujer? Si algún día coincidimos en el mismo lugar, solo será para divorciarnos en la oficina de registro. Derek se alteró de inmediato. Divorcio, otra vez el divorcio. Carlin, sé que me equivoqué, pero en todos estos años, ¿acaso te he fallado en algo, y por un error vas a condenarme por completo? Carlin, tanta prisa tienes por divorciarte de mí para estar con Mercury, te lo digo yo, todos los hombres son infieles, incluso si estás con él, algún día hará lo mismo que yo, basta. Carlin le reprendió severamente, con la mirada llena de frialdad. Derek, te juzgué mal, respecto al divorcio, ya te di una oportunidad, pero no la aprecias. No me culpes por ser despiadada. Colgó y volvió a meter a Derek en la lista de bloqueados. Al mismo tiempo, abrió las redes sociales, buscó en su álbum de fotos, borró todos los buenos recuerdos relacionados con Derek, lo que quedaba eran pruebas de su infidelidad. Carlin las recopiló una por una, siguiendo una línea temporal. Primero publicó en internet las pruebas de que Derek le era infiel. La primera filtración fueron fotos explícitas de Derek y Noemi. Puso tantas difuminaciones como pudo para reducir lo explícito, aún así, dejó anonadados a los primeros internautas que se lanzaron sobre ella. El móvil no dejaba de sonar. Carlin organizó el historial de chat entre Derek y Noemi. Tercera filtración, Carlin recopiló y publicó los mensajes provocativos que Noemi le envió por su cuenta. Cuarta, quinta, hasta la última filtración, en la que Carlin publicó el video de su boda con Derek. En las imágenes, ambos sonreían radiantes. Carlin, vestida de blanco, extendía su mano izquierda para que le colocaran la alianza en el anular, uniéndose a Derek para siempre. En aquel momento, lo hacía de buena gana, pero entonces, el video original se volvía blanco, solo se oía la voz serena de Carlin. Había grabado un audio mientras hablaba, exponiendo sus sentimientos con la mayor fluidez posible. Derek, si me quedé contigo por dinero, entonces merezco lo que me ha pasado. Si me quedé contigo por tu cara, entonces también merezco lo que me ha pasado. Si me quedé contigo para escalar socialmente, entonces ni siquiera merezco estar aquí, merezco 1000 muertes. Pero no era nada de eso, Derek. Solo me quedé por tu amor, pero ni siquiera fuiste capaz de darme eso, y encima has intentado manchar mi reputación. Creo que es hora de que nos separemos para siempre. No solo eso, Mercury además usó la cuenta oficial para compartir la publicación y describió en detalle su relación con el padre de Carlin. La opinión pública estalló al instante, en especial muchas mujeres, al ver los informes de embarazo de Carlin y Noemi y compararlos, se sintieron profundamente conmocionadas. La amante está más embarazada que la esposa. Derek, ¿cómo te atreves a hacerte pasar por el hombre devoto? Soy hombre y no puedo soportarlo. Fuiste infiel y encima lo justificas, y luego calumnias a tu mujer. ¡Qué asco! Dios mío. Así que la verdadera traicionada era Carlin, y Derek sobornó a los paparazzi para decir que Carlin fue infiel primero.
¿Cuánto debe estar sufriendo? Tras hacer todo esto, Carlin suspiró aliviada, apoyada en la silla. De repente vio que sobre la mesa aún había una foto de Derek y ella. Para ser exactos, era de cuando se graduaron del máster. En la foto, ambos irradiaban ambición. Algunos decían que siempre que Derek y Carlin salían juntos en una foto, Derek nunca miraba a la cámara, solo a Carlin. Esta no era una excepción. Pero Carlin solo le echó un vistazo, sacó la foto, la hizo pedazos y la tiró a la basura. Al día siguiente, fue a trabajar antes de hora. Nada más insertar la tarjeta SIM, el móvil casi se bloquea. Innumerables llamadas y mensajes llegaban sin parar, aparte de las redes sociales. Su cuenta de mensajería estaba inundada. Unos eran de las chicas que habían cotilleado sobre ella aquel día, que ahora se disculpaban sinceramente. Compañera, lo sentimos, opinamos sin saber todos los detalles. Te hicimos daño, te pedimos disculpas. Otros eran de familiares y amigos. Carlin, pase lo que pases, te apoyaremos. Carlin, no tienes claro lo que quieres. Todos los hombres son infieles. Lo importante es quedarse con su dinero. A los primeros, Carlin respondió con amabilidad. A los segundos, los bloqueó sin dudar. Entre todos, destacaban los mensajes de Arús. Quizá al ver que Carlin había leído sus mensajes, a Arús le llamó directamente. Cuñada, no es por nada, pero has sido muy imprudente. Carlin escuchó en silencio. Sí, Derek cometió un error, pero ¿cuántos hombres hay en el mundo que no son infieles? Te da dinero, y su corazón es tuyo. Si Noemi quiere tener el hijo, que lo tenga. Total, no te va a quitar tu lugar. ¿A qué vienen estos modos? Sabes que tras tus publicaciones de anoche, llamaron a Derek a declarar, y los dos proyectos clave que la empresa tenía entre manos este año se han venido abajo. No podrías pensar en las consecuencias antes de actuar. Arús habló con vehemencia. Carlin solo tuvo dos palabras para él. Arús, la verdad, ya no me caías bien, pensaba que eras un imbécil. Ahora por fin puedo decir con convicción, eres un imbécil de tomo y lomo. Dicho esto, Carlin bloqueó a Arús, pero eso no fue todo. Esa tarde, Carlin vio en internet un cotilleo. Anoche corrió como la pólvora lo del presidente Fu siéndole infiel a su mujer, y hoy me encuentro con la tercera invalid, Noemi, en el hospital. Algunos internautas preguntaban curiosos qué hacía Noemi en el hospital. No ir a Derek a acompañar a la amante a la revisión. Joder, eso sería asqueroso. Derek calumniando a Carlin por ser infiel mientras lleva a la amante a la revisión. Por eso digo que la esposa legal es la que más sufre. Los hombres maduros con poder y dinero siempre se salen con la suya. Son ellos los infieles, pero con su dinero manipulan la opinión pública y encima te dan la vuelta a la tortilla. Si yo fuera Carlin, ya estaría destrozada. No tendría ánimo para seguir cotilleos. Cuenta, bloguero, que fue exactamente la amante. El bloguero respondió pronto. Noemi fue a abortar. Los comentarios se llenaron al instante de orejas curiosas. El bloguero compartió poco a poco. Yo estaba justo al lado del departamento de radiología. Me enteré de que la obligaron. Derek le dio una jugosa indemnización a cambio de su silencio. Le pidió que se fuera de Shanghái y que actuara con sensatez. La gente se sintió incrédules pero satisfecha. Bien merecido, así se trata a las amantes. Algunos etiquetaron a Carlin. Los malos han recibido su castigo. ¿Te sientes un poco mejor? @Carlin. La razón y la justicia están de tu lado. Los canallas que traicionan su matrimonio y las amantes serán señalados por todos. Carlin arqueó una ceja. No reaccionó con gran emoción. Después de todo, estaba decidida a divorciarse de Derek. En cuanto a con quién quería tener hijos, o a qué hijos no quería, ya no tenía nada que ver con ella. Además, siempre creyó que la gente se equivocaba de enfoque. Sí, la amante es bastante repulsiva. Los días que Noemi le estuvo provocando, realmente pensó que esa mujer no tenía vergüenza. Pero el adulterio no es cosa solo de mujeres. No se puede tapar el sol con un dedo. Si Derek no hubiera permitido que se aprovecharan de él, habría tenido Noemi la oportunidad de ocupar su lugar. Carlin sentía una gran paz interior. Tras completar el informe del proyecto, llamó a la puerta de Mercury, se sentó frente a su sillón de oficina e informó con seriedad. Mercury escuchaba sin pestañear. La propia Carlin no se daba cuenta de que tenía un carisma personal enorme, incluso antes de que se aclararan los rumores. Mucha gente se refería a Carlin en privado como un canario inútil, pensaban que era solo una esposa consentida,
que aunque tuviera estudios, en situaciones importantes quizá no fuera capaz de salir adelante. Hasta que Carlin subió al escenario a presentar su informe, descubrieron que Carlin no había ido a una universidad de élite en vano, y que su elocuencia tampoco era casual. Señalaba los fallos del proyecto con precisión, y sus sugerencias eran muy acertadas. Pronto se ganó el favor de muchos responsables de la empresa. Los rumores y cotilleos sobre Carlin empezaron a amainar poco a poco. Carlin miró a Mercury y no pudo evitar preguntar: «¿Tengo algo en la cara? ¿Por qué me miras tanto?» Mercury volvió en sí de repente, cogió su café y dijo como disculpándose: «Estaba pensando, espero que no te moleste». Cuando terminaron los asuntos de trabajo, hablaron de temas personales. Mercury preguntó como si nada: «¿Qué piensas hacer ahora? Si has roto claramente con Derek, al final debería haber un desenlace, ¿no?» Carlin asintió. «¿Divorciarme?». Mercury insistió. Cuando, esta vez Carlin se sorprendió, pero no le dio muchas vueltas, respondió con sinceridad: «Mañana». Carlin se encontró con Derek la tercera tarde, para ser exactos. Fue Derek quien tragó su orgullo y suplicó a varios amigos de su círculo para conseguir una oportunidad de ver a Carlin. A diferencia de su imagen de ejecutivo de siempre, Derek tenía la barba desaliñada. No solo eso, además salía con mascarilla. Después de varios días de fermentación en las redes, Derek y Noemi se habían convertido en el blanco de todas las críticas, y las acciones del grupo Changón se desplomaron en cuanto abrió el mercado. Incluso muchos consumidores devolvieron los productos nuevos. La razón era simple: un CEO que siendo infiel pretendía hacerse pasar por un marido devoto, hasta nombraba sus productos con el nombre de su mujer. No estaban dispuestos a aceptar ese comportamiento. La empresa se sumió en el caos de inmediato. Los accionistas exigían un nuevo presidente, y muchas empleadas, debido a los escándalos de Derek, optaron por cambiar de trabajo. Los expertos económicos afirmaban que el grupo Changón era como un camello moribundo, a menos que se deshicieran de la pesada carga que era Derek. De lo contrario, no había ninguna posibilidad de recuperarse. Evidentemente, Derek estaba sufriendo. Frente a Carlin, no pudo mantener la compostura y el cariño de siempre, y preguntó un poco desesperado: «Carlin, ¿qué es lo que quieres? Sabes perfectamente que el grupo Changón es el fruto de mi esfuerzo, y ahora quieres destruirlo. ¿Sabes cuánta gente me ha llamado para insultarme estos días? ¿Cuántas pérdidas económicas he sufrido?». Carlin lo negó rotundamente. «No, quien lo destruyó no fui yo, fuiste tú». Derek quedó impactado. Carlin con claridad: «Fuiste tú quien, sabiendo que había sido infiel, te negaste a admitirlo. Fuiste tú quien acosó a mi padre hasta que acabó en el hospital. Fuiste tú quien primero calumnió mi reputación en Internet. Te lo has buscado tú solo». Derek la miró con los ojos enrojecidos. «¿Y qué más quieres que pague? Ya obligué a Noemi a abortar, la eché de Shanghái. No volverá a aparecer ante ti en su vida. También he publicado una disculpa, para restituir tu honor. ¿Qué más quieres que haga?». Carlin dijo: «Quiero el divorcio». Derek lo negó categóricamente: «Imposible, incluso si me demandas. Con tal de ser tu marido un día más, estoy dispuesto. Ya he perdido tanto, no puedo perderte a ti». Carlin sacó un documento de su maletín. «Ah, sí». Derek abrió la carpeta. Tras echar un vistazo rápido, su rostro palideció. Las empresas grandes y exitosas suelen adentrarse en zonas grises. Derek no era una excepción. Carlin había sido su mujer durante años, sabía perfectamente que pruebas eran letales. Este documento directamente estrangulaba el cuello de Derek. Bastaba con hacerlo público para que no solo fuera una cuestión de si su empresa sobrevivía o no, sino que todo el equipo directivo se vendría abajo. Cerró los ojos y preguntó: «¿Tenemos que llegar a este extremo?». Carlin respondió con calma: «Divorcio, a cambio de que no divulgue estas pruebas, me parece justo». Al final, Derek bajó la cabeza abatido. Dijo: «Está bien, Carlin, ya que lo pones así, acepto». Recogieron el divorcio en una tarde soleada y apacible. Igual que cuando recogieron la libreta de matrimonio, Carlin caminaba con paso ligero. Se había lanzado de cabeza a su amor, y tras descubrir la traición, se alejó sin dudar. Derek era completamente diferente. Arrastraba los pies. Incluso había pospuesto repetidamente la fecha del divorcio, hasta que Carlin volvió a mostrar las pruebas. No tuvo escapatoria. Con el divorcio en mano, Derek detuvo a Carlin, vaciló un momento y finalmente no pudo evitar preguntar: «Carlin,
si algún día me reformo, podría intentar estar contigo de nuevo, o, al menos podríamos seguir siendo amigos, mejor que no, respondió Carlin con serenidad. Sus ojos brillantes observaban a Derek, como si pudieran ver toda la oscuridad en su interior. Quienes realmente se han amado, tras romper o divorciarse, no pueden ser amigos, porque te amé de verdad, y también te odié de verdad. Derek la vio marcharse, aunque el sol era cálido. Conforme Carlin desaparecía de su vista, Derek sintió como el último vestigio de calor lo abandonaba. Miró la libreta de matrimonio y la de divorcio. La de matrimonio tenía un sello que decía anulado, como burlándose del amor que había perdido. La verdad, tampoco entendía en qué había fallado. Cuando hizo sus votos matrimoniales, realmente quería dedicarse por completo a esa chica. Como había terminado así, Derek ignoró por completo las miradas a su alrededor, se encogió en el suelo y lloró a gritos. No podía aceptarlo. Carlin rodeó la calle principal y llegó al aparcamiento subterráneo del registro civil. Mercury le esperaba. Al ver que Carlin miraba el divorcio de buen humor, Mercury propuso, «Vamos a comer algo». Carlin no se negó. Encontraron un restaurante privado que priorizaba la intimidad. Entraron en un reservado y pidieron toda una mesa de platos. Carlin tenía hambre, para ser exactos. Llevaba mucho tiempo con poco apetito, no solo estaba agotada por lidiar con Derek, también estaba ocupada con el trabajo de investigación antes de la prueba de producción. A simple vista, sus mejillas estaban más delgadas. Mercury, sin prisa, le sirvió comida a Carlin, viéndola masticar como una ardillita, se sentía muy satisfecho, hasta que terminaron de comer. De repente, Mercury preguntó, «Carlin, después de divorciarte de Derek, ¿volverás a casarte?» Carlin detuvo el movimiento de limpiarse las manos. No respondió de inmediato, sino que guardó silencio, reflexionando seriamente. Finalmente, respondió, «Sí». La mirada de Mercury se iluminó al instante. Carlin dijo, «He sido testigo del amor maravilloso de mis padres. Por eso deposité esas expectativas en Derek. Al final, mis esperanzas se hicieron añicos, pero eso no significa que no vaya a encontrar un amor tan bonito como el de mis padres. Confío en que mi suerte sigue siendo buena». Mercury apretó la taza de té entre sus manos. El camarero acababa de servir té caliente. Quemaba, pero Mercury parecía no notarlo. Hizo acopio de valor y finalmente preguntó con cautela, «¿Podrías considerarme dentro de tus opciones?» Esta vez, fue Carlin quien se sorprendió. Su madre le había insinuado que tanta atención por parte de Mercury no se debía solo al cariño por su padre como maestro. Probablemente también tenía segundas intenciones. En aquel momento, Carlin no le dio importancia. Ella se había casado, había abortado, tenía más de 30 años y su carrera acababa de despegar. Mercury había triunfado mucho antes. A su alrededor no faltaban mujeres que le declaraban su amor, pero tras todos estos años seguía soltero y con una vida intachable. Como iban a surgir chispas entre ellos, pero ahora, Mercury, con humildad, le pedía que lo considerara como posible pareja en el futuro. ¿Por qué? Carlin lo pensó y Naturally también lo preguntó. Mercury, con cuidado, sacó una foto de su cartera. Carlin, con solo mirarla, lo recordó al instante. Era de un año antes de graduarse del máster, durante las vacaciones de Año Nuevo, en el jardín de su casa. En aquel momento, la publicó en sus redes. No pensó que Mercury la hubiera guardado en secreto y la llevara en la cartera. Carlin no pudo evitar reírse. «Mercury, pareces un acosador». Mercury estaba tan avergonzado que quería hundirse, explicó en voz baja. «La verdad, no es eso. Quería pedirte directamente hacer una foto juntos. Pero en aquel entonces, estaba emprendiendo, no tenía nada». El año que conoció a Carlin, Mercury se enamoró de esta chica vivaz y alegre de inmediato. Era una persona muy prudente. Antes de declararse, comparó detalladamente su situación familiar con la de Carlin. Estaba emprendiendo, cargaba con el sustento de miles de personas. Si la empresa no salía a bolsa, acabaría endeudado. Aunque confiaba en que tendría éxito, no se atrevía a arriesgar. Carlin era tan maravillosa que merecía vivir bien, no pasando el día preocupada y con miedo. Así que dio un paso atrás. Pensó que, al menos, debía esperar a tener éxito en su carrera, contar con condiciones para hacer feliz a Carlin, y entonces la courtearía y se declararía. Pero para cuando llegó ese día, Carlin ya se había casado. Mercury dijo con amargura,
la verdad, aquel día que me dijiste que tu boda sería en el Estadio Global, yo lo sabía, porque el día de la boda de Carlin, Mercury envió un regalo muy generoso y se emborrachó solo en un bar frente al Estadio Global. Pensó, si Carlin era feliz, él la contemplaría en silencio el resto de su vida. Con el tiempo, Gradually desapareció de la vida de Carlin. Aparte de enviar productos típicos y llamar para saludar una vez al año a los padres de Carlin, ya no aparecía ante ella, porque no podía soportar ver a la chica que amaba llamar marido a otro hombre. Para alguien tan disciplinado como él era una tortura, hasta que se encontraron por casualidad en el accidente, Mercury dio las gracias al cielo innumerables veces porque, aquel día, siguiera un presentimiento y arriesgándose, chocara contra el taxi que iba a su lado, de lo contrario, habría perdido a Carlin para siempre. Mercury relató el pasado al notar que Carlin se le humedecían los ojos, se apresuró a explicar, Carlin, no es que quiera tu lástima, por favor, no me malinterpretes, es que, tras todos estos años de amor no correspondido, ¿podrías darme una oportunidad? Carlin esbozó una sonrisa. Por supuesto, la mirada de Mercury, un poco apagada, se iluminó de repente, pero entonces Carlin cambió de tono. Pero tendrás que esperar, Mercury dijo. Carlin contó con los dedos, ahora estoy como tú en su momento, en pleno ascenso profesional, no quiero volver a ser una esposa consentida, quiero tener mi propia carrera y círculo social, al menos para que, si algún día estamos juntos, la gente al mencionarme diga la SRA, yo, no la SRA. Mercury la miró profundamente, dijo, está bien, lo acepto. Carlin se volvió muy ocupada. Empezó a madrugar y a volver tarde, como otros esclavos de la investigación, a veces incluso tenía que trasnochar, pero estaba satisfecha. Sus familiares y amigos pensaban que, tras este matrimonio, Carlin quedaría al menos conmocionada, sumida en la tristeza durante mucho tiempo. De hecho, Carlin no tenía tiempo. Este informe de datos se envía a la línea de producción, para la feria. Que 2 miembros del equipo me acompañen, en solo medio año, Carlin fue ascendida a líder de equipo. Se recogía el largo cabello con elegancia, iba maquillada con esmero, y en cada gesto irradiaba encanto. Al mismo tiempo, también era la figura central del equipo. En solo medio año, Carlin no solo había tendido puentes de colaboración entre la empresa de Mercury y las universidades, sino que además había ampliado el equipo de investigación, haciendo que la inversión mereciera la pena. No muy lejos, un miembro del equipo tosió para advertirla. Carlin guardó el móvil con el que estaba procrastinando. Al alzar la vista, vio que era Mercury, se había convertido en su señal. Carlin tenía el estómago delicado, era muy exigente con la comida, tampoco eran exigentes con el lugar. Se sentaban en la salida de emergencia. Hablaban de trabajo mientras comían con apetito, parecían socios con mucha confianza. Esta tarde iré contigo a la feria. Mercury lo dejó zanjado. Recientemente, una universidad de Shanghái lanzó un nuevo producto sobre engranajes. Estoy muy interesado. Carlin, sin levantar la vista, dijo, vale. Por la tarde, aparecieron juntos en la feria. El personal que les acompañaba los saludó de inmediato. Director directora Yu. Carlin tuvo que admitir que Mercury tenía razón, que la llamaran directora Yu era mucho mejor que Carlin. Esa sensación era increíble. El personal les presentó los productos con solícita atención, sin hacer distinciones entre ellos de principio a fin, porque sabían que no solo Mercury decidía, también la mente del equipo. Carlin, hasta que se pararon frente a un panel, al alzar la vista, se sorprendieron. Carlin señaló en voz baja y preguntó, ¿este es el panel de la empresa Changón? Mercury dijo en voz baja, hace 3 meses. El grupo Changón empezó a ir cuesta abajo, su departamento de energías renovables quebró y se reorganizó, lo vendieron a una empresa externalizada, y el grupo principal también tuvo problemas de rotura de la cadena de capital. Hace solo medio año, el grupo Changón era muy prominente en Shanghái. Medio año después, se había convertido en una pequeña empresa arrinconada, con solo un panel. Era lamentable. Carlin solo reflexionó un momento y cambió de tema. Vamos a ver productos más relevantes. Vale. Al salir de la feria, Mercury fue al aparcamiento subterráneo a coger el coche. Carlin hojeaba el informe de la feria con la cabeza baja, cuando de repente oyó que la llamaban. Carlin, al volverse, vio que era Derek, igual que el grupo Changón.
Comparado con su esplendor de Jack medio año, Derek estaba muy demacrado, y ya no lo rodeaba un gran equipo de trabajo, estaba en la ruina, eso pensó Carlin al instante. Al mismo tiempo, Derek también observaba a Carlin, maquillaje impecable, vestida con elegancia, aire competente. Comparada con la mujer mimada de Jack medio año, la Carlin de ahora era mucho más atractiva. Derek, de repente, bajó la cabeza acomplejado, balbuceó un saludo. Carlin, ¿has estado bien? Carlin asintió con calma. Muy bien. Durante un momento, guardaron silencio. Derek se dio cuenta con tristeza de que ya no estaba en el mismo nivel que Carlin. Sus vidas eran muy diferentes. Carlin, al dejarlo, parecía haber mejorado. Carlin, vamos, no muy lejos. Mercury estacionó el coche y Personally fue a recoger a Carlin. Volvieron en sí. Derek vio como Mercury cogía el maletín de Carlin y se dirigía al coche. Entonces, como movido por un resorte, preguntó, ¿me dejaste por él? Carlin se detuvo, le pareció increíble. Pero tras pensarlo, no se enfadó, solo dio una respuesta muy clara, no. Derek sintió renacer la esperanza, pensó que, al menos, aún tenía una oportunidad, pero lo que Carlin dijo a continuación destrozó sus ilusiones sin piedad. Fue para que me llamaran directora yo, no la esposita consentida de fulano. Carlin se alejó a grandes pasos. Sentada en el asiento del copiloto del McLaren, hablaba con Mercury sobre el proveedor que les interesaba. Solo con colaborar, obtendrían un 3% de beneficio. Ante los ojos de Derek, parecía que se reían y hablaban sin prestarle atención. Derek apretó las manos. Resulta que, sin saber cuándo, Carlin ya se había alejado por completo. Carlin y Mercury se casaron 3 años después de conocerse. La empresa de Mercury se expandió constantemente, y Carlin se encargó del mercado extranjero. Los consideraban el tándem más coordinado para ganar dinero. Como regalo, Mercury, el día del cumpleaños de Carlin, le obsequió con el 10% de las acciones. Se arrodilló y miró a Carlin con sinceridad. Directora yo, ahora estoy a la altura de merecer una oportunidad para pedirte que seas mi mujer. Carlin se rió, tendió la mano con naturalidad y dijo sin rodeos, acepto. A su alrededor, familiares y amigos los vitoreaban, celebraban por Carlin, igual que celebraron su amor con Derek, pero Carlin pensó que Mercury era diferente, estaba dispuesta a seguir intentándolo, a seguir creyendo en el amor, pero su vida no era solo amor, también estaba su carrera, su familia y sus amigos. Todo ello formaba a Carlin, entre los vítores de la multitud. Finalmente comprendió la diferencia entre Mercury y Derek. Derek esperaba que Carlin solo dependiera de él, pero si Derek cambiaba, Carlin, aparte de su valor como Carlin, parecía no tener otro uso. Pero Mercury era diferente, anhelaba que Carlin se convirtiera en la SRA. Pero prefería que fuera la directora yo, deseaba ver a Carlin brillar en el mundo de los negocios. Te amo. Carlin se inclinó y susurró al oído de Mercury. Mercury se estremeció, luego alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió con seriedad, yo también te amo. Carlin, en su segundo año de matrimonio, tuvieron su propio hijo, era una hija muy adorable, se llamaba Mumu. Mercury, como deseaba Carlin, no solo era un marido dedicado y responsable, también un padre excelente. Llevaba a Mumu a trabajar todos los días. Carlin no abandonó la familia, mientras se ocupaba de ganar más dinero, también volcaba su amor infinito en Mumu. Al anochecer, Mercury fue a una reunión en la empresa. Carlin volvía del extranjero, estaba de camino a recoger a su hija Mumu, pero nadie esperaba que Mumu saliera 10 minutos antes, esperaba obedientemente a la puerta del colegio. De repente, un hombre alto se acercó a ella, muy guapo, de un tipo completamente distinto a Mercury. Señor, me está tapando, dijo Mumu con voz de niña pequeña. El hombre immediately se apartó, pero al ver la cara de Mumu, se quedó paralizado, no pudo evitar preguntar. ¿Tu mamá se llama Carlin? Mumu abrió los ojos como platos. Wow, señor, ahora ya no se llevan esas tácticas para raptar niños. Sus padres le habían educado desde pequeña para que tuviera cuidado con los secuestradores. Aparte de ellos, no importa quién fuera, especialmente quien supiera el nombre de sus padres y dijera ser su amigo, under ninguna circunstancia debía irse con esa persona. Mumu siempre lo recordaba. Derek sonrió con amargura, con solo mirarla, reconoció que era hija de Carlin, eran tan parecidas,
y también era tan traviesa como ella, si no hubiera traicionado a Carlin, si no se hubiera enredado con Noemi, ahora su hijo le llamaría papá con vocecita. No señor, y Mumu, no muy lejos. Una voz familiar la llamó. Derek se estremeció. Inmediatamente se dio la vuelta. Alejándose del campo de visión de Carlin y Mumu, Mumu se metió en los brazos de Carlin. Madre e hija subieron al coche de la mano, atrayendo las miradas de muchos, y Derek se quedó mirando desde lejos. Vio cómo Carlin se reía y sonreía, como Mumu le hacía rabietas. Sabía que ellos habían tenido un hijo, que esa vida feliz debería haber sido suya, pero él mismo la había destruido. Derek pensó, no merecía ser feliz en esta vida. Fin de la historia. La historia de hoy termina aquí. Si te ha gustado, por favor dale me gusta y suscríbete. ¿De dónde eres, oyente? Comparte tu ubicación en los comentarios.